Dios nos sorprende de muchas maneras. Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en el libro de Tesalonicenses, su capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, verso 18. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice, vamos a leerlo todos, amén. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este día que nos estás permitiendo vivir, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor. Así como dice este verso, Señor, que demos gracias en todo porque esta es tu voluntad, mi Dios. Aun cuando a veces las cosas no nos gustan, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Bendice, Dios mío, cada vida que está aquí, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender tu palabra. Dirige, Señor, mi vida también, me pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tratando conmigo, Señor, y también con cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea manifestada tu palabra tal y como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Amén. Y el título de esta reflexión es gratitud o queja. Más o menos ya podéis entender por dónde vamos, ¿no? Sí. Y aquí nos dice aquí el versículo que hemos leído, dar gracias en todo, nos dice la palabra, ¿no? Y vemos cómo Pablo exhorta aquí en este verso, da una serie de exhortaciones y leemos más arriba en estos versos. Pero llegamos a este punto donde hace como una súplica, ¿no? Como una invitación a que seamos agradecidos en todo. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos agradecidos por algo. Amén. O por alguien. Amén. No lo sé, ¿no? Espero que sea así. Yo creo que sí han dicho sí, amén, ¿no? Amén. Bueno, y es que tenemos tanto que agradecer a Dios, hermanos. Tenemos tanto que agradecerle que si hiciéramos una lista al finalizar el día, pondríamos a lo mejor un apartado de las cosas buenas que nos han sucedido, ¿no? Y seguramente esa lista, pues, no sé, vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo te digo que en esta lista escribas las cosas buenas que te ha sucedido, no te digo que lo hagas ahora, pero vamos a poner un ejemplo y las podríamos enumerar, ¿no? Pues para empezar podríamos poner, doy gracias a Dios porque me pude despertar. Cada uno nos hemos podido despertar, ¿no? Amén. Luego podemos pensar, pues, después de que me desperté, me he levantado y he podido caminar. Amén. Amén. Tengo movilidad en mi cuerpo y doy gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Puedo ver, hablar, oír, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por ello. Amén. Usted también, ¿no? Gracias, Padre. Tengo las fuerzas necesarias para enfrentar el día. Amén. Y creo que usted también, y doy gracias a Dios por ello. Creo que hasta el momento de ahora no nos ha faltado el pan del día, ¿no? A lo mejor hemos hecho más de 3 comidas, o a lo mejor 2 o 1, pero no nos ha faltado el alimento. Amén. Y gracias a Dios por ello. También podemos agregar en esa lista que tenemos a nuestra familia y están en bien, ¿no? Yo creo que sí, gloria a Dios por ello y gracias a Dios por ello también. Tenemos provisiones. Podemos ir al almacén de nuestra casa y abrimos el armario y está, algo hay. Amén. Tenemos provisiones. También tenemos un trabajo. Gloria a Dios, los que tienen, ¿no? También creo que hemos estado bajo un techo, ¿verdad? Tenemos una cama donde acostarnos, una almohada que la podemos ahí acicalar y bien, ¿no? Gracias a Dios. Tenemos ropa. Estamos abrigaditos también, ¿no? Ahora que hace frío. Gracias a Dios. Tenemos salud, aunque un poco oxidada por ahí, pero hay salud, ¿no? Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Hermanos, tenemos el amor de nuestros seres queridos. Amén. Porque yo creo que tenemos a alguien que nos quiere. Sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. También tenemos, hermanos, esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Cualquiera que estamos aquí. Amén. Tenemos esperanza en Dios. Amén. Amén. Tenemos fe en el Señor. No es una fe vana, no es vacía. Tenemos una fe segura en el Señor.
tenemos la seguridad de que no estamos solos. Y ya no hablando físicamente, sino que tenemos al Señor con nosotros. Amén. Tenemos, hermanos, la vida eterna. Y es algo para agradecer a Dios. Tenemos, hermanos, el amor de Dios en nosotros. Y gracias a Dios por ello. Y hermanos, sobre todo, lo tenemos a Él. Al Señor. Que eso es lo más importante. Y si vemos en esta lista hasta lo que he contado, y algunas cosas más que podríamos añadir. Cada uno puede añadir más a esa lista, pero vamos, 19 cosas que hemos añadido en esta lista. Y dijéramos, tenemos que agradecer por todas esas cosas. Y lo hemos hecho, lo hacemos. Amén. Pero a lo mejor también si te dijera, vamos a anotar en una lista la serie de cosas que no han sido tan buenas. Porque prefiero no llamarlas malas, porque realmente no creo que sean malas, sino no tan buenas. Y en esa lista posiblemente, y por ejemplo, podríamos poner, me he levantado, pero estoy enfermo, o estoy enferma. Y tú dices, bueno, estoy enferma, puedo agradecer por ello, pero ¿cómo? Si estoy enfermo, estoy adolorido o adolorida, pero ¿sabes qué? Tienes un día más de vida, te diría. En esta otra frase, a lo mejor de decir, no tengo trabajo. Bueno, es algo que añades a esa lista que es algo no tan bueno. No tengo trabajo aún, o no tengo esto, pero te diría, pero si tienes fe y oras al Señor y esperas con paciencia, lo conseguirás. Amén. Entonces vamos viendo que no es algo tan malo, ¿no? Luego podríamos añadir, no tengo familia. Bueno, pero si no tienes familia, a lo mejor no pasa nada, tienes a Cristo. Amén. O te puedes a lo mejor en esa lista añadir, nadie me quiere, nadie me ama. Pero te diría yo, tienes el amor de Dios que es más importante. Amén. Podríamos añadir, aún estoy soltera y soltera, estoy solo o sola. Espero el amor. Y a muchos dicen, no es malo eso que estés solo, ¿no? Pero te diría yo, no es tu momento, espera. Y también te diría, no sabes de lo que Dios te puede estar librando. Amén. Podríamos añadir en esa lista de cosas no tan buenas, mi matrimonio se está hundiendo o está mal. Pero también te diría, bueno, eso tiene solución. Amén. Amén. O puedes decir, mis hijos son unos rebeldes, desobedientes. Amén. Es algo que no es tan bueno, que no gusta, que es desagradable. Pero te diría, tiene solución. A base de golpes, hermanos. Pero no de que le pegues, no. Sino de que la vida le dará golpes y terminarán aprendiendo. Amén. Y bueno, como muy malo ahora sí, podríamos decir que no me quedan más días de vida. A lo mejor una mala noticia que alguien recibe y dice, estoy a punto de morir. Pero que yo también contestaría eso sí lo decide el Señor. Amén. Porque Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Y también añadiría eso, bueno, si morimos no pasa nada, porque nos encontraríamos con el Señor. Amén. Y en fin, creo que en estas cosas pocas cosas no tan buenas que he mencionado, llegamos a tener 10. En comparación a las 19 de gratitud, las buenas, las que, ¿sabes? Hemos agradecido. Y si vemos, hermanos, vamos comparando y es notorio que son más las cosas buenas por las que tenemos que estar agradecidos que las cosas malas, ¿verdad? Y si vemos todas estas cosas, lo que nos sucede a lo largo del día, a veces nos olvidamos de ser agradecidos, hermanos. A veces en nuestra boca, a lo mejor, cuando estamos pasando por dificultades, viene a lo mejor el problema, viene la situación difícil, nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. No hace falta, hermanos, que nos tengamos que postrar y en una oración tan así vehemente a Dios, venga,
y al final del día, a lo mejor en esa oración principal, a lo mejor, decir gracias Señor, no. Podemos hacerlo a lo largo de todo el día. Dar gracias al Señor, incluso por los pequeños detalles. Incluso, hermanos, quizás al salir y tú admiras el firmamento, admiras los árboles, los pájaros, escuchas a los pájaros al cantar, ves a lo mejor una hierba por ahí, y es que es para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. Amén. Y agradecerle a Dios porque podemos verlo, podemos admirar la belleza de la creación de Dios. Amén. Y son cosas que, hermanos, tendrían que llenar nuestro corazón de decir, gracias Señor. Estoy pasando por este problema, pero te doy gracias porque puedo admirar tu belleza en esta obra tan grande, y sé que mi problema queda empequeñecido ante esto. Amén. Pero, hermanos, muchas veces olvidamos esto y nos centramos más en esos problemas. Y si vemos la lista, vamos a la lista otra vez, vemos que habían pocas cosas en comparación a lo otro. Nos centramos y nos solemos centrar en los problemas, que son pequeños, que son pasajeros, y olvidamos que Dios tiene el control de todo. Algunos siervos de Dios, hermanos, agradecían aún en sus momentos de dificultad. Pablo, por ejemplo, decía, estando encarcelado, hermanos, y si investigamos un poquito en la época de aquella, las cárceles de ese entonces no eran como las de ahora. Las de ahora son apartamentos, no sé, más que todo en países bastante desarrollados. Pero en aquella época, Pablo, cuando estaba encarcelado, eso era una mazmorra, todo oscuro, allí con el frío del momento, Y aún así, fíjense lo que él dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Un hombre que estaba allí pasando un momento difícil, encarcelado, pero fíjense cómo tiene el ánimo, el poder y el valor para dar esas palabras de aliento a los demás hermanos. Enviaba estas cartas, pero dándole palabras de ánimo y de aliento. Y te quedas maravillado y diciendo cómo un hombre en esa condición puede hablar de esta manera, esa seguridad y confianza que tenía. Pero es que vemos que esa seguridad y confianza provenía del Señor, no de las fuerzas de Pablo, no por lo que él a lo mejor sentía en el momento, sino porque sabía en quién había confiado. Y en el Señor es que tenía toda su confianza. Vemos también en 1 Corintios 15:57 que él también decía, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí le estaba dando gracias por la victoria que el Señor Jesús ya nos ha dado a todos, a Él y a todos nosotros. A través de su sacrificio, Él en la cruz del Calvario venció todas nuestras adversidades, venció la muerte. Y fíjense cómo Él dice, que seamos gratos a Dios. Amén. Amén. En 2 de Tesalonicenses 1:3 nos dice la palabra, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Amén. Es decir, Pablo agradecía, porque cuando tenemos que orar, agradecer a Dios. Amén. Luego nos decía en el versículo anterior que tenemos que agradecer porque Dios nos ha dado la victoria, somos victoriosos. Amén. Amén. Pero también tenemos que agradecer por nuestros hermanos, por el crecimiento que están teniendo, porque, hermanos, somos una familia en Cristo y tenemos que gozarnos cuando nuestros hermanos están bien, cuando van creciendo, cuando van madurando en la fe. Amén. Y esto era lo que él decía, agradecer a Dios por vosotros, decía, hermanos, como es digno, por vuestra fe
porque va creciendo. Hay muchas cosas por las que agradecer a Dios. En el Salmo 104 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esa acción de gracias es la disposición del corazón. Cuando tú vienes aquí, cuando pasas por esa puerta, ¿con qué actitud muchas veces venimos? Sí, llevamos un día a lo mejor agitado, cansados, pero cuando uno viene con ese corazón dispuesto, el clima cambia, por decir así, la atmósfera cambia. Amén. La actitud con la que tú vienes aquí y te presentas delante del Señor cambia totalmente, porque dices: vengo a dar gracias a Dios por esto y por lo otro. Pero si venimos a veces solamente desanimados, sí, venimos con nuestras cargas que las dejamos a los pies de Cristo, pero el agradecer a Dios tiene que ser algo importante, parte de nuestra vida cotidiana. Amén. 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 Podría seguir mencionando muchos versos, pero no acabaríamos, hermanos, porque la Biblia, ya sabemos, es amplia y nos cita muchos versos en los que debemos ser agradecidos con Dios, porque Él es bueno y porque siempre es bueno. Amén. Amén. Ahora bien, hermanos, agradecer a Dios por las cosas buenas es súper sencillo. Cuando te ocurre algo bueno, gracias Señor. Te aumentan el sueldo, gracias Señor. Gloria a Dios, ¿sabes? Amén. Cuando te dicen un piropo, gracias Señor, ¿verdad? Sigo estando guapa o lo que sea guapo, ¿no? Cuando te suceden cosas buenas, todo es gracias a Dios. Es súper sencillo, es fácil decirle gracias Señor por todo esto. Pero, y hermanos, cuando por un instante, puede ser hasta por un segundo, que el panorama cambia, las cosas se tuercen, todo sale mal, allí en ese momento, ¿cómo debemos de ser agradecidos? O diría mejor, ¿se puede ser agradecido? A lo que contestamos, amén, sí se puede ser agradecido. Porque todo también está en la actitud, hermanos. Amén. Amén. Hay un momento de nuestras vidas, o hay momentos, muchos, en que los reveses de la vida nos van a golpear. No lo esperamos, vienen como si nada. Nos van a golpear, nos causan dolor, nos hacen sufrir. Y es en esos momentos cuando nos resulta ser agradecidos. Pero es ahí, hermanos, cuando no solamente nuestra fe se va a ver probada, sino que también nuestra actitud de agradecimiento tiene que verse igual que cuando nosotros le agradecemos a Dios en las cosas buenas que nos suceden. Pero a veces nos olvidamos y nos centramos en el problema. Si logramos entender, hermanos, que nuestra felicidad no depende de los momentos buenos, no depende, hermanos, de que si me sale bien esto, sino más bien de la actitud con la que enfrentemos todo, sea que me salga bien o sea que me salga mal. La actitud que tú tengas para enfrentar ese problema y decirle: Señor, gracias, sé que estás conmigo, cambia el enfoque de esa situación. Así es, amén. Cuando nos pasan situaciones tormentosas, nuestra tendencia natural, hermanos, es quejarnos, porque normalmente nos quejamos, ¿verdad? Y eso todos lo pasamos. Es natural, está en nuestra humanidad a lo mejor quejarnos por algo que no nos agrada o nos disgusta. Incluso cuando algo que esperamos no cubre nuestras expectativas. Bueno, por ejemplo, le voy a regalar un móvil a mi hija, pero le compro uno sencillo y resulta que lo recibe y dice: pero yo quería un iPhone, mamá. Eso es una queja y no es agradecimiento. Cosas algo sencillas. Ahora imagínense en cosas más grandes. Somos tan desagradecidos muchas veces, hermanos, y olvidamos que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Y nuestra reacción, en vez de ser buena, de gratitud, de adoración, de alabanza a Dios, más bien es como que todo no tiene sentido. Y hermanos, esto, aunque parezca, dice, bueno, es que me estoy quejando porque es humanamente eso me puedo quejar, me duele. Sí, está bien, pero ¿sabes qué? Eso ofende a Dios. Porque es como si pensamos, hermano, o si dijéramos: Dios no tiene el poder, Dios no tiene la capacidad para cuidarnos o para protegernos de ataques o de circunstancias. Eso trae la queja, hermanos.
Es como si dijéramos que Dios no puede con mi problema, sino que mi problema es más grande que Dios. Es como si dijéramos con la queja, hermanos, que Él no tiene solución para lo que yo estoy pasando. Amén. Amén. Nos lamentamos, hermanos, nos quejamos, nos lamemos las heridas buscando a veces culpables a nuestra desgracia y nos olvidamos de que Dios está ahí, de que Dios tiene el control. Y yo te digo, hello, Dios sigue estando aquí en la tierra con nosotros. Amén. Su Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Nos acompaña de día y de noche, los 365 días del año. No estamos solos. Sé que allá en el cielo, dice la palabra, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá muerte. Pero estamos aquí en la tierra. Y hasta que ese momento llegue, tenemos que aprender a ser más agradecidos. Amén. Y no quejarnos tanto. Aún no hemos llegado a ese lugar que les mencionaba, al cielo, donde no habrá lamento, hermanos. Pero la actitud que optemos por mostrar en cualquier circunstancia marcará el resultado de nuestras situaciones. A más de quejarnos y muchas veces enfurruñarnos porque no tengo lo que quiero, no me salen las cosas como quiero, yo les pregunto, hermanos, ¿acaso eso cambia algo? ¿Acaso quejarnos va a solucionar el problema o la situación? No, hermanos. Lo único que hará es que nuestras almas estén resentidas. Amén. Y no nos dará paz eso, estarnos quejando y quejando porque algo no me salió bien, porque tengo este problema y porque a mí, porque esto, porque lo otro. Porque somos así, hermanos. Soy así también muchas veces. Y Dios me hacía ver a través de esto que tengo que ser más agradecida con las cosas que Dios me da. En los pequeños detalles, en las cosas que a veces vemos que no son importantes y que son más importantes. Amén. Amén. Vamos a leer en Números capítulo 11 del verso del 1 al 6 para que podamos entender cómo la queja ofende a Dios. Amén. Números, su capítulo 11, versos del 1 al 6. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de delante de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. Amén. Es decir, yo veo a este pueblo ahí, cuando tenían muchísimo por qué agradecer, hermanos, porque hasta ese momento, hasta ese punto, si vamos a aquella época, Dios los sacó de la esclavitud, gracias a Dios. Dios los sacó de las tareas pesadas, gracias a Dios. Los condujo con nube de día y con columna de fuego en la noche, gracias a Dios. Les hizo pasar por el mar seco, gracias al Señor. Les dio agua de la roca, gracias al Señor. Y les dio el maná. Amén. Amén. O sea, fíjense la cantidad de cosas o de hechos que tenían ellos que agradecer a Dios. Cuando hicieron todo lo contrario, vino un problema pequeño. Porque es diferente a lo mejor si estaban cansados del maná o hartos del maná, porque a veces nos hartamos de las cosas, somos así también. Quizás con una actitud diferente, de humillación, de humildad, de acercarse al Señor y decirle: Señor, si nos podrías cambiar el maná por pescado, por carne, por ese salomillo tan tierno y jugoso, ¿verdad? Pero a lo mejor miren cómo fueron, con queja.
¿Y cómo dijeron? Ay, nos acordamos de los pepinos, de la cebolla, Es decir, tan rápido se olvidaron de la esclavitud que estaban padeciendo, de la congoja de espíritu que tenían, tan rápido se olvidaron de que allí estaban con cargas y tareas pesadas. Así somos nosotros, hermanos. Nos olvidamos de los hechos asombrosos, de los milagros y de las cosas que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Y cuando estamos pasando por el problema actual, ay, Dios no me ama. ¿Por qué a mí, Señor, si te estoy sirviendo? Pero ¿por qué yo, Señor, si mira que oro 3 veces al día? Si estoy ayunando, si estoy todos los domingos en la iglesia, ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando tenían muchísimo por qué agradecer a este pueblo, hicieron todo lo contrario. A la mínima de un problema, y no era ni un problema, porque estaban alimentados por el maná, pero tenían ganas de otra cosa. Y como dije, así somos nosotros. Tenemos algo, pero queremos más. Nunca estamos saciados. Pero ¿saben qué? Nuestra alma solamente la sacia el Señor. Amén. Nuestros gustos y deseos solamente los sacia el Señor. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él realmente con el corazón humillado, Él nos da realmente lo que necesitamos. Y podemos entender, Señor, ahora entiendo que esto es lo que necesito y punto, se acabó. No quiero más, no necesito más. Amén. Amén. Y aquí notamos lo que hizo Dios. La ira de Dios descendió y dice que consumió la parte extrema del campamento. O sea, en ese tiempo, hermano, Dios, no digo que sea un Dios sin amor, no, sino que iba a saco con las cosas. No se andaba con juego, no. Hasta tal punto que Moisés tuvo que clamar a Dios y decirle, Señor, no sé, yo me imagino en esa oración, Señor, ten misericordia, por favor. Y ahí vemos Dios también su amor y su misericordia. Pero es que con Dios no se juega. Con Dios no podemos ir, bueno, me quejo, Señor. No. Esa no debe ser la actitud, la del mundo, ¿vale? Se acepta, se tolera, pero nuestra actitud, hermanos, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios nacidos de nuevo, no debe ser así. Amén. Amén. Y vemos en Moisés cómo intercedió por el pueblo. Y hoy no tenemos a Moisés intercediendo por nosotros, pero tenemos al Señor Jesucristo que día y noche intercede por nosotros. Amén. Él está a la diestra del Padre allí diciéndole, Padre, espera que Ileana está pasando una circunstancia difícil. No le tomes en cuenta esa queja que está teniendo ahora, Señor. ¿Verdad? Espera. Padre, ten misericordia de Dana, que está desesperada por sus documentos. ¿Verdad? No le tomes en cuenta eso. Padre, ten misericordia de Lucía, que se queja por su mano. ¿Verdad? Y muchas cosas así. Porque a veces a lo mejor no somos conscientes, pero nos quejamos de ello. ¿Cuándo, Señor, me va a venir lo que estoy esperando? Te estás quejando. Nos estamos quejando. Pero está ahí el Señor Jesucristo. Y estamos ahora en un tiempo de gracia, hermanos. Amén. Amén. Pero que no tenemos que jugar a ser cristianos. Y no tenemos que andar a lo mejor, bueno, tengo esto, lo soluciono yo. No, si tú quieres y amas a Dios, has confiado en Dios, pues aprende a esperar y a depender de Él. Amén. Pero eso, hermanos, no evita, cuando Jesús intercede por nosotros, no evita que nuestras quejas nos hagan más difícil el problema, hermanos. Porque somos nosotros que a lo mejor dificultamos más las cosas. Tomemos en cuenta lo que dice el verso 4 de Primera Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos manda a dar gracias en todo, sea bueno o no tan bueno. Este pueblo, en cambio, no fue agradecido. Tenían ahí el maná, hermanos, que era, dicen que como una semilla de cilantro, que podían hacer sus tortas, le llaman en ese tiempo, y estaban aburridos de eso. Pero tendrían que, como dice el versículo en Proverbios 17:1,
Es mejor bocado seco y en paz que casa llena de contiendas, llena de provisiones. ¿Esto a qué me puedo referir, hermanos? Que podemos tener a lo mejor mucho, pero nuestro corazón no tiene paz. El pueblo de Israel en ese momento tenía los pepinos, los melones, toda la cebolla, pero ¿tenían paz en su alma? ¿Tenían paz en su corazón? No. Estaban mal, estaban sufriendo, pero en ese momento no se acordaban de eso. Se olvidaron de que Dios los sacó de eso y ahora querían la carne. Ahora extrañaban el pescado de Egipto. Pero aquí nos dice, mejor bocado seco, es mejor tener ese maná que estar allí esclavizados. Nosotros, hermanos, no somos diferentes de aquel pueblo, porque también nos quejamos. Ay, si tuviera más horas de trabajo, un dinerito extra no me vendría mal. Sí, pero luego ¿cómo vas a ir? ¿Cansado? ¿Cansada? ¿Luego no te vas a congregar? ¿Dejas de tener comunión con Dios? Esas cosas, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Es preferible, hermanos, tener poco y teniendo la paz de Dios y al Señor en nuestras vidas que la abundancia, pero con amargura de espíritu. Porque nos amargan muchas veces cuando queremos más, amén, que teniendo poco y estar contentos con Dios, que es lo principal y es lo mejor. El Señor los sacó con brazo poderoso y les dio vida, hermanos. Porque no solamente los llevó por el desierto, sino es que les entregó una tierra donde fluye leche y miel. Amén. Y ahora imagínense a nosotros nos ha dado vida el Señor, amén. Amén. Y tenemos vida eterna, hermanos. Y tenemos que agradecer por eso al Señor. Y podemos decir, ¿qué pueblo más quejica aquel? Ahí está Israel, ¿cómo se quejaron? ¿Cómo podían haber hecho eso? Pensamos así, ¿cómo pudieron quejarse si recibieron, pasaron por el mar, Dios los sacó, los alumbró, les dio agua? ¿No? Es fácil acusar y señalar a los demás, pero cuando nos revisamos nosotros, el que es consciente de ello y el que quiere agradar a Dios dice, Señor, perdóname, me estoy equivocando, perdóname por quejarme. Amén. 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 Y sé que humanamente, hermanos, hay momentos en que es difícil agradecer, pero tenemos que detenernos y pensar que el cambio de actitud en ser más agradecidos, no solo cuando todo vaya bien, sino en todo, como decía el versículo de Tesalonicenses, en todo, nos ayuda a tener más confianza en Dios. Y todo cambia, todo puede ser diferente. Podemos pensar o sentir, bueno, es que yo no puedo ser hipócrita y ahora estoy pasándolo mal y voy a agradecerle a Dios así. No, eso es ser hipócrita. Miren, hermanos, para hablar de hipocresía, creo que somos hipócritas en muchas otras áreas. Amén. Y hay que ser realistas. Amén. Y no se trata de hipocresía, sino que se trata de que tú mantengas tus emociones sujetadas a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque nuestras emociones fácilmente nos engañan. Hoy estoy bien, le agradezco a Dios. Hoy estoy mal, ¿qué? ¿No le puedes agradecer? No. Tú te sujetas a Dios. Amén. Porque esa actitud de agradecimiento a Dios declara confianza, declara fe y dependencia del Señor. Amén. ¿Y sabes qué? Sobre todo, esa confianza y seguridad de que dices, Dios cuida de mí. Y Dios tiene el control de mi vida. Además, hermanos, si somos hijos de Dios y si tenemos su Espíritu en nosotros, Él nos va a guiar a confiar en el Señor porque esta es la voluntad de Él. Amén. Como hemos leído, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Amén. para conmigo. Que seamos agradecidos, hermanos, y no quejicas. Amén. De esta manera dejemos, hermanos, que su presencia en nosotros obre su paz. Cuando agradecemos a Dios, y puede esto hacerlo, convertirlo en forma de alabanza. Amén. No dice, alabad a Jehová por sus maravillas, sus hechos grandiosos, su misericordia. Eso también es una forma de ser agradables y gratos a Dios. Amén.
Sé que no es fácil dar gracias a Dios en todo, hermanos, sobre todo en las situaciones que se escapan de nuestro control o entendimiento, porque a veces nos suceden cosas que dice, bueno, no entiendo esto. Pero en todo ello hay un propósito. Pero hermanos, cuando obedecemos a Dios, dándole las gracias en el nombre de Jesús, nuestro ser interior se fortalece. Amén. Y demuestra que confiamos plenamente en nuestro Padre Celestial y comprendemos que en su soberanía Él obra siempre con bondad y amor. Y es así. Sea que te pase algo malo, Dios obra por nuestro bien. Si vivimos en la voluntad de Él, ojo, si tenemos temor a Dios y si andamos rectamente delante de Dios, esas cosas que a veces creemos que no son buenas para nuestra vida, obran a nuestro favor, moldean nuestro carácter, nos ayudan a madurar y a crecer y sobre todo nos ayudan a ser más agradecidos con Dios. Amén. Además, hermanos, agradecer a Dios es bueno porque Dios merece nuestra gratitud. No es que la necesita, ojo, no he dicho que necesita, he dicho la merece, porque Él es digno de que le agradezcamos, hermanos. De decirle gracias, Señor, porque me has levantado. Agradecer a Dios es bueno, hermanos, porque lo honramos. Amén. Le damos gloria y honra a su nombre. Cuando le agradecemos en las dificultades, en vez de quejarnos, las cosas tienen otro enfoque. Quizá la solución no sea rápida, o sí, porque Dios hace como Él quiere, pero nos da de su paz. Amén. Y sobre todo cuando agradecemos a Dios por todo y en todo, reconocemos que Él tiene nuestra vida en sus manos. Así que, mis hermanos, intentemos cambiar nuestra actitud de queja por una actitud de agradecimiento, aún en las pequeñas y las pequeñas cosas. Amén. Pueden ser las cosas menos importantes, pero que muchas veces damos por sentadas que sucedan. Por ejemplo, podemos irnos a la cama a dormir diciendo, bueno, me voy a acostar y mañana me levanto. Pero ¿y si no te levantas? Entonces vamos a decir, Señor, gracias, porque estoy cansada, no tengo muchas fuerzas, pero me has permitido llegar hasta el final del día. Amén. Es una forma de poder agradecer. Amén. O tan solamente por decir gracias, Señor, porque puedo respirar. Hay personas, hermanos, que tienen que llevar una, como le llaman, bombona de oxígeno, porque no pueden respirar libremente. Nosotros tenemos más que eso, hermanos. Amén. Amén. Así que seamos sumamente agradecidos con Dios. Dejemos, hermanos, las quejas. Y si podemos, y si seguimos quejándonos, que cada vez sea menos, ¿verdad? Amén. Y demos gracias a Dios por todo. Amén. Amén. Señor Jesús, mi Dios eterno, bello y maravilloso, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque me enseñas, Señor, lo que debo hacer, cómo debo de obedecerla, Señor. Ayúdame, Dios mío, a quitar la queja de mi boca, de mi mente, Señor, de mi corazón, y a ser más agradecida, Padre. Ayúdanos a todos, Dios mío, a ser agradecidos en todo y por todo, Señor. Síguenos enseñando, Espíritu Santo, tu preciosa palabra, y ayúdanos sobre todo, Dios mío, a ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga.